Salmo 114. Y bueno, el Salmo 114 es uno de los salmos más que más nos aclaran cuál es el significado de lo que es la iglesia. ¿Qué significa la iglesia? ¿Qué es iglesia? ¿Qué significa ser parte de la iglesia? Así que el título de este Salmo 114 es la iglesia. Entonces vamos a ver qué significa iglesia. Ahí tenemos que entender y renovar nuestra manera de pensar con respecto a qué significa formar parte de la iglesia o qué implica ser parte de esto que por tantos siglos se ha llamado iglesia. Y bueno, pues en el estudio de este salmo vamos a tratar de ir de desempolvar lo que la Biblia dice con respecto a la iglesia, y esto implica ir pues contra la corriente e ir pues por encima de alrededor de 1500, 1600 años de tradición de lo que es la iglesia, ¿no? Generalmente lo que se piensa que es la iglesia, o sea, si ustedes leen cualquier comentario bíblico de qué es la iglesia o buscan en un diccionario bíblico qué es la iglesia, bueno, se habla como de que la iglesia es el cuerpo, se le llama, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes que han creído en Cristo. Eso es lo que la definición típica de iglesia, ¿no? Y bueno, pues ser parte de la iglesia, pues con que creas en Cristo, pues ya eres parte de la iglesia, ya estás dentro de la iglesia. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que la Biblia dice ahora acerca de la iglesia, porque de acuerdo a esta definición de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, son los creyentes en Cristo, entonces, si lo vemos así, si pensamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo o es los creyentes en Cristo, entonces nos enfrentamos a una situación complicada en la Biblia, que es, entonces, ¿quién es el pueblo de Israel? Si la iglesia es, pues, y se le llama que la iglesia es la esposa, entonces, bueno, entonces, ¿quién es el pueblo de Israel? Y bueno, ahí es donde ya viene toda una teología, un concepto que se llama la teología de la sustitución. La teología de sustitución quiere decir que, bueno, Israel fracasó, Israel no cumplió, Israel no reconoció al Mesías, por tanto, Israel ya está fuera, está descalificado, y ahora entra la iglesia. Y que la iglesia nació y surgió, y se le llama el cumpleaños de la iglesia, o el momento en que la iglesia nace, se le llama que fue en Pentecostés. Y lean cualquier comentario bíblico y va a decir eso. Pero vamos a ver aquí en este salmo si esto es así, ¿ok? Para empezar tenemos que entender cuál es el concepto y cuál es el significado de la palabra iglesia, para empezar. ¿Alguien sabe qué significa iglesia? O sea, la palabra en griego es eclesia o eclesia, eclesia o eclesia. ¿Alguien sabe qué significa eclesia? Congregación, pero ¿qué significado más, digamos, literal? Término eclesia. Los que son llamados a salir fuera de él. Eso significa eclesia. De hecho, eclesia se compone de dos verbos. La palabra eclesia en el griego se compone de dos verbos. El primer verbo es ek, o bueno, no verbo, sino una proposición, que es fuera, ek, fuera. Y la palabra keleuo, de ahí viene también oklesis, es otra raíz, klesis, que significa llamar o mandar. Entonces, ek y keleuo, entonces significa llamar fuera. Eso es iglesia. Porque el término congregación también es muy ambiguo, también es muy congregación. Salud. O sea, como que congregación, pues no me dice mucho congregación, pero ya cuando digo iglesia significa llamar fuera, entonces ya empiezo a entender cuál es el propósito. ¿Y llamar fuera de dónde? ¿Ok? Vamos a ver entonces dónde está el inicio de la iglesia. ¿En qué momento inició la iglesia? ¿Inició en Pentecostés o en dónde inició la iglesia? Vamos a ver lo que dice el verso 1. Salmo 114, verso 1 dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario
Israel su señorío. ¿Ok? Entonces, ¿en qué momento se convirtió en congregación el pueblo de Israel? ¿En qué momento ya pasó a ser una congregación? ¿En qué momento? Cuando salió fuera. ¿Fuera de dónde? De Egipto, de un pueblo extranjero. Que es exactamente el mismo concepto que ha sucedido con nosotros. Eso es lo que dice Efesios. Que pues nosotros éramos, ahora sí que éramos del mundial, éramos del mundo, y el Señor nos saca del mundo, de la corriente de este mundo, nos llama para formar parte de ¿qué? De un pueblo santo, de su especial tesoro. Y dice que salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero. Judá vino a ser su santuario, Judá vino a ser su templo, el lugar donde Dios iba a habitar, e Israel su señorío. Israel su señorío, o sea, él iba a dominar sobre Israel. Y hemos visto también esto. ¿Qué significa Israel? Israel es mucho más que un apellido, o que vivir en Polanco o en Tecamachalco. O sea, Israel, ¿qué significa? Israel, ser parte de Israel significa ser gobernado por Dios, el que vence con Dios, o el que es gobernado por Dios, o el que es dirigido por Dios. ¿Se acuerdan que Jacob tiene la lucha ahí contra el ángel? Y después de esa lucha se le cambia el nombre y le dice: ya no te llamarás Jacob, sino Israel será tu nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A partir de ahora tú vas a ser dirigido por mí. ¿Ok? Y bueno, esto más adelante se cumple. El pueblo de Israel, ustedes hemos estado estudiando la historia de José, van a Egipto, y estando en Egipto, Dios los tiene ahí. Egipto es como la matriz del pueblo de Israel, y se acuerdan que hasta eso lo previó Dios. ¿Por qué les lleva a Egipto? Hay muchas razones por las que les lleva a Egipto, pero una de las cosas muy particulares por las cuales Dios los lleva a Egipto es para preservarlos. Vimos que los egipcios eran súper racistas. Los egipcios no se mezclaban con extranjeros, y Dios quería preservar. Egipto fue como la matriz. Y en el momento que salen de Egipto, vamos a ver quién sale de Egipto. Esto es muy interesante. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 12, 37. Éxodo 12, 37. Ahí inicia la congregación, o los que salen fuera. En hebreo es Cajal. Cajal. La Cajal es la congregación, o todo el pueblo que salen fuera. Entonces, Éxodo 12, por favor. Ahora, ¿cuál fue la plaga que Dios envía por la cual el pueblo sale fuera? ¿Cuál fue la plaga que envía para que nazcan de nuevo, para que salgan de ahí? ¿Cuál fue la última? La muerte de los primogénitos. ¿Y qué era lo que se ponía ahí en las dinteles de las puertas? La sangre, ¿ok? La sangre era lo que en ese momento los hacía, digamos, proféticamente y simbólicamente nacer de nuevo. La sangre por la cual el ángel del Señor pasaba por alto, pasaba de largo. Ahora, la sangre, el poner la sangre no distinguía nacionalidad, no distinguía raza. Si tú eras egipcio y ponías sangre ahí, te librabas. Si tú eras israelita y no ponías sangre, también la muerte venía. O sea, era un requisito, independientemente de la nacionalidad o de la raza. Si se ponía ahí, entonces pasaba por alto el ángel, ¿ok? Y dice ahí, ahora sí, si me acompañan al capítulo 12, 37, bueno, pues ya en todo el capítulo 12 relata el momento en que se pone la sangre ahí, en que, pues digamos que nacen de nuevo, salen de ahí, y dice en el verso 37, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. O sea, se calcula que, contando mujeres y niños, se calcula que eran alrededor de 3 millones de personas. 3 millones de personas más o menos. Y vean lo que dice: salieron fuera los israelitas, y vean lo que dice el verso 38. También subió con ellos grande multitud
de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. O sea, no nada más israelitas salieron muchísimas personas de otras naciones, egipcios y personas que vivían en Egipto. Egipto era pues el imperio más poderoso en ese momento, era un país muy poderoso. Es un poco como Estados Unidos. En Estados Unidos pues, están de todas las nacionalidades, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron salvos? No nada más Israel. Fueron salvos Israel, y Israel fue el conducto para que otros, que al ver las plagas y todo eso, digan, ay, en la torre el Dios de Israel es el verdadero. Todos nuestros dioses ya, o sea, fueron derrotados, porque pues ellos creían en las ranas y creían aún en la oveja, la adoraban todos esos dioses a los cuales Dios juzgó, son los que adoraban los egipcios y todos esos habitantes. Entonces, ¿a qué los llama Dios? A salir a esos habitantes, a salir de su paganismo, de su idolatría, de creer en sus dioses falsos, a creer en el único Dios verdadero. Ese es el llamado. Dios, ¿de qué te llama Dios? Dios te llama de la idolatría, de la falta de revelación, de la ignorancia, y te llama para sacarte del mundo y ser un pueblo para Él, ser un pueblo que nada más viva para Él. Entonces, ahí los llama afuera, y dice que subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Entonces, ya vimos, saca fuera a los israelitas y a una multitud de toda clase de gentes. Y luego, ¿qué pasa? Ahí nacen de nuevo. Ahí digamos que ya tienen el entendimiento, son pueblo, pero hay un acontecimiento que sigue después de eso, y que está en el capítulo 19. Vamos a ir más adelante. Llega toda esta multitud a los límites del monte Horeb o del monte Sinaí, y dice ahí en el verso 1 del capítulo 19: en el mes tercero de la salida, salir fuera de qué, de un pueblo extranjero, salen de ahí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y bueno, el éxodo simplemente es una sombra, es un prototipo, es como un plano de lo que ha de venir. Es como unos cortos. Ustedes han ido al cine y que están los cortos, las películas, y ¡wow! Esa película va a estar buenísima. Bueno, el éxodo son los cortos de lo que va a pasar al final de los tiempos, cuando el Señor venga a poseer la tierra y saque de todas las naciones, de los 4 vientos de la tierra. Dice que llame a sus escogidos, va a llamar a Israel y a todos los que se unan a Israel, y los va a llevar a su pueblo, a su tierra, y ahí serán reyes, sacerdotes, y reinarán, y entonces gobernarán a las naciones. Esto simplemente es un avance, como un avance informativo, ¿entienden? Esto es el avance informativo. Así, las 7 del 7, ahí les va el avance informativo de lo que va a pasar, un éxodo mayor. ¿Ok? Y ahora sí que es 7 del 7. Y dice que llegaron ahí delante del monte, acamparon ahí, y Moisés subió a Dios. Este capítulo es uno de los capítulos más relevantes de toda la Escritura. Es tan relevante porque aquí se relata la preparación para el momento en que Dios va a entregar su palabra, va a entregar su ley, va a entregar su ley. ¿Para qué? Para ser dirigidos por Él. Eso es Israel. Israel significa ser dirigido por Dios. ¿Ok? Va a entregar ahí. Y pues los preparativos, es como cuando te vas a casar, te das el vestido, hay unos nervios impresionantes. Y bueno, aquí están los preparativos para eso, para ese acontecimiento. Y dice: Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob. Y esa expresión casa de Jacob no está muy bien traducida, que digamos. La expresión original en el hebreo es Bamit, que significa literalmente habla a las mujeres de Israel. Esto está súper interesante porque Dios le dice que primero le dé la ley a las mujeres. ¿Por qué creen? Esto está gruesísimo, mujeres. Esto está impresionante. ¿Sabes qué? Es un muy buen tip. Cuando ustedes traten de ganar a una familia para el Señor,
compártanle primero a la esposa. Si gana la esposa, ya el hombre es más fácil.